Hay dos pasajes de los Evangelios que nos dan la explicación de Jesús de por qué un demonio logra entrar en un cuerpo. Ahora bien, nadie que entre en la casa del fuerte puede saquear su ajuar si no ata primero al fuerte, entonces sí que podrá saquearle la casa. Marcos capítulo 3 versículo 27. Cuando el fuerte bien armado defiende el atrio de su casa, seguros están sus bienes, pero cuando uno más fuerte que él llega y lo vence, le quita sus armas en las que confiaba y reparte sus despojos. Lucas capítulo 11 versículos 20 al 22. Estas palabras de Jesús se dijeron para explicar por qué logra entrar el demonio en un cuerpo. Pero esos versículos también son válidos para explicar, por tanto, cómo logrará el exorcista sacar al demonio de ese cuerpo. En definitiva, es el mismo modo, pero a la inversa. Me fijaré en las palabras que aparecen marcadas en negrita en esos versículos. Para exorcizar, por tanto, hay que tener en cuenta estos elementos. La gracia de la oración debe entrar, penetrar en el poseso. El demonio es fuerte, por eso cuesta sacarlo. Es una naturaleza angélica y es fuerte porque el odio le hace tenaz en no abandonar su presa, como un león que no abre la boca. Primero hay que atarle. El sacerdote ha recibido el poder de atar y desatar. Por otro lado, las buenas obras del poseso atan al demonio dentro de la casa. Está dentro, pero atado. Después de atarle es entonces cuando uno puede saquear los bienes que tiene dentro del poseso, es decir, los vicios, los malos hábitos, son saqueados poco a poco. Finalmente, el demonio atado y sin bienes en esa casa es expulsado. El tiempo. Es mejor dedicar tiempo a aquellos casos que verdaderamente lo necesitan. Por eso, cuando yo cito a las personas, les advierto de dos cosas. 1. En la primera visita, viene usted solo a que se discierna su caso. No le voy a exorcizar. Si usted está poseso, ya le diré el cauce que hay que seguir. Pero desde luego no será en ese día, sino que le tendré que dar hora en mi agenda. 2. Los casos son discernidos con rapidez. Hay que decirles al fijar día y hora que para discernir su caso no se necesitan más de 10 minutos. El que vengan conscientes de estas dos advertencias es importante, pues el que viene no tendrá la impresión de que no hay interés en su caso si el resultado se ve con rapidez. Y por otro lado, si con un caso hay que estar media hora, siempre se puede estar el tiempo que haga falta aunque hayan recibido tal advertencia. Pero es importante advertir que el caso se discierne en poco tiempo porque hay personas que hacen muchas horas de viaje y se sentirían defraudadas de que el exorcista no pierda con ella al menos una hora. Se tiene la idea de que esto es como la consulta de un médico, que hay que hacer muchas pruebas. En algunos casos sí que hay que perder ese tiempo para discernir, pero en otros no. El tiempo ha de ser utilizado, insisto, en los casos que verdaderamente lo necesitan, pues hay mucha gente que lo que realmente busca es alguien que le escuche. Los exorcistas han de estar dotados de una gran paciencia de la que a veces tenemos que echar mano, pues con gran falta de tiempo por nuestra parte, muchas veces las personas que vienen consideran que si no hablan con nosotros media hora no nos vamos a hacer idea de un caso tan importante como el suyo,
Son innumerables los casos que vienen a consultar al exorcista y que cuando les preguntamos qué es lo que les pasa, responden que la hija ha cambiado, que ya no les habla, que ya no les quiere, que las cosas les salen mal, que se han arruinado. No hay que dejar que cuenten una historia. El exorcista debe insistir: cuénteme primero los síntomas que padece. La persona no se quedará conforme si no cuenta una historia. Muchas veces la historia de su vida, pero el exorcista debe mantenerse firme y decir: primero dígame qué le pasa de extraordinario y después me contará la historia. Después de los síntomas, debe preguntar al exorcista si ha hecho algo relacionado con el ocultismo. Tras esos dos elementos, síntomas y ocultismo, es cuando uno puede escuchar brevemente la historia que tenga que contar y cortar en 2 o 3 minutos. Mantenerse firme en este sistema ahorrará muchas horas al exorcista, pues cada persona suele contar una historia que como mínimo durará media hora. Sin embargo, las 2 preguntas primeras suelen ser sintetizadas en menos de 2 minutos. Y con lo que diga en esas 2 preguntas, ya el exorcista tiene una idea de si vale la pena escucharla mucho o poco tiempo. En general, con experiencia, basta con escuchar 10 minutos a la persona para hacerse una idea muy clara de por qué viene esa persona. He visto a exorcistas novatos que necesitan media mañana para discernir cada caso, y exorcistas veteranos que en una hora discernían 6 o 7 casos. Las anotaciones. También es importante que el exorcista, si ve a cientos de personas al año, apunte lo esencial de las conclusiones que ha sacado tras ver a cada persona, pues muchas personas, meses después, quieren hacer alguna consulta telefónica, y si el exorcista ha anotado unas breves líneas, el exorcista puede saber exactamente con quién está hablando y qué tiene. De lo contrario, al cabo de un mes, los detalles se desdibujan, y hay que volver a preguntar todo lo esencial para aconsejar a esa persona. El sistema que uso es apuntar de cada persona 5 puntos. Primero, los síntomas. Segundo, si ha habido contacto con el ocultismo. Tercero, algún elemento de la historia que sea interesante. Tras los síntomas, siempre la gente quiere contar una interminable historia. Hay que hacer que la gente resuma. Cuarto, esbozo brevemente la impresión de equilibrio psicológico que me ha dado la persona. Quinto, ¿qué resultado ha dado la oración? Es decir, si ha habido o no manifestaciones. Cada uno de estos 5 puntos los resumo en cada caso en 2 líneas o 3, de forma que ante una llamada en breves segundos me puedo hacer idea de los consejos telefónicos que puedo darle. No tiene ningún interés escribir la historia entera, se trata de una completa pérdida de tiempo. Los 5 puntos dan una idea perfecta de la situación de ese caso, sin que se necesite más. En mis apuntes nunca escribo el nombre y apellidos de la persona, por si algún día esos apuntes son sustraídos o se pierden. Y para dejar claro a la persona que su anonimato se salvaguarda, solo apunto el nombre de pila y la localidad en la que vive. Si de varias personas coinciden los nombres en una localidad, apunto alguna característica física que me recuerde a la persona. Pero desde luego, da una impresión muy beneficiosa para la persona el ver que no se le pregunte su apellido ni nada que permita localizarle. Consejos. Por supuesto, nunca se debe exorcizar contra la voluntad de la persona posesa. Es decir, no se puede exorcizar a la fuerza. Evidentemente me refiero a cuando está en su estado normal, pues no serviría de nada. He dicho en su estado normal,
porque una vez que comience el exorcismo, ya en trance en muchos casos, sí que va a tratar de resistirse, pero ya no es esa persona, sino el demonio que se manifiesta. Si la persona no cree que esté posesa, hay que tratar de convencerla de que sí que lo está. Normalmente es buen método intentar convencerle a través del testimonio de familiares o amigos que hayan estado presentes en la sesión en que vino para que se discierna su caso. Algunos acceden a venir a la iglesia la primera vez para que sus familiares les dejen en paz, pero no están dispuestos a ir a una segunda vez. Si el poseso se niega a ser exorcizado, hay que decirles que la iglesia les ofrece una solución, si la quieren, pero que no les impone nada. Cuando para el sacerdote especialista en esta materia hay certeza de que existe un demonio en ese cuerpo, el que además haya o no enfermedades mentales o problemas psicológicos es algo independiente del exorcismo. Lo psicológico y lo demoníaco son campos distintos. Si lo psicológico está o no provocado por el demonio en muchos casos, solo se verá cuando sea expulsado el demonio. No hay que proceder al exorcismo hasta que la persona esté dispuesta a dar firmes y continuados pasos hacia una vida verdaderamente cristiana. No hay problema en que esos pasos sean lentos y débiles, con tal de que se vea firmeza en proseguir por ese camino. Tiene que ser firme en su búsqueda de Dios, pues tras la liberación tendrá menos razones para exigirse esos pasos. Si el sacerdote no tiene muy claro si la persona está sinceramente esforzándose en buscar a Cristo, es decir, si no está seguro de si va a misa, o si lee el Evangelio, o si ora algo, o si lee libros que le ayuden, demorará las fechas de las sesiones de exorcismo. Y además, en vez de estar 1 hora o media hora, podrá reducir el tiempo dedicado a la persona. Hay casos en los que no rompo la caña cascada ni apago el pabilo vacilante, pero tengo la continua sensación de que la persona se esfuerza muy poco y que por más que le digo no cambia. En esos casos así, no hay necesidad de emplear 1 hora cada vez que me viene a ver, ya que si yo orara por él 1 hora, sería esa oración empleada por Dios en enviarle gracias para su conversión y no en expulsar un demonio que tendría en él muchos asideros donde agarrarse. Pero 5 minutos fervientes de oración de esa persona, que siempre reza desganada y mal, obtendrían mayores frutos que en 1 hora mía orando por ella. En casos de personas con problemas psiquiátricos muy graves, hay que insistir en la conveniencia de que el exorcismo se efectúe en presencia de los padres o familiares del poseso, y explicándoles día tras día cuáles son los criterios de actuación, para que todo se haga con la conformidad de ellos y no con su oposición. Si el poseso es un menor de edad, la presencia y consentimiento de los padres debe ser requisito obligatorio. Jamás se proceda al exorcismo de un menor de edad sin el consentimiento de sus padres.